no distingue entre los enemigos y los daños colaterales en medio de sus intensos ataques sobre la Franja de Gaza. En la lista de sus numerosas víctimas inocentes también se cuentan trabajadores de Naciones Unidas y periodistas de varias nacionalidades. Cada día se suman empleados de la ONU caídos mientras intentan hacer su trabajo para socorrer a los civiles de Gaza. Además, los periodistas caen bajo el fuego intentando dar cobertura a las informaciones que a Tel Aviv no le gusta que el mundo conozca. La impunidad es abrumadoramente escandalosa. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Desde el inicio de la guerra que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró a los habitantes de la Franja de Gaza, han fallecido un total de 17 empleados de la Organización de Naciones Unidas, todos ellos víctimas del ataque que indiscriminadamente disparan los agresores. El comisario general de la ONU en la región, Philippe Lazzarini, dijo que se trata de 17 miembros de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente que perecieron cumpliendo con su labor en la Franja de Gaza. Lazzarini informó que la cifra de empleados de la ONU fallecidos es una cuenta preliminar. El funcionario expresó que lamentablemente deben esperar que el número total de víctimas entre los trabajadores de la institución sea mucho mayor, ya que muchos de ellos siguen desaparecidos. Según ha declarado el alto funcionario de la ONU, la situación tiene componentes más graves cuando se ha comprobado que muchos de estos trabajadores fueron sacados de sus hogares para ser ultimados. Otros dormían en sus casas cuando fueron sorprendidos por los ataques. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente informó que estos hechos se han producido a pesar de que el organismo ha proporcionado al ejército israelí las coordenadas de sus instalaciones en la Franja Gaza, pero al parecer eso solo ha servido para que ataquen estos puestos. Desde el pasado 7 de octubre, cuando Benjamín Netanyahu declaró la guerra contra la población de la Franja de Gaza, un total de 35 instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente han sido dañadas con impactos directos. Una comisión de Naciones Unidas que investigó las acciones de combatientes israelíes y palestinos determinó que los ataques de Tel Aviv contra la Franja de Gaza y su bloqueo de 16 años constituyen delitos graves contra los derechos humanos. Resulta bastante sospechoso que después de que este informe fue hecho público, se intensificaron los ataques contra las diferentes instalaciones o residencias de empleados de Naciones Unidas que trabajan en la Franja de Gaza. Pero los trabajadores de la ONU no han sido los únicos inocentes al margen del conflicto que han perecido ante los ataques de las tropas de Netanyahu. Los periodistas caídos en el cumplimiento de su deber ya comienzan a llamar la atención de la opinión pública mundial. Desde que Netanyahu comenzó su guerra personal contra la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre, han fallecido producto de sus incesantes bombardeos un total de 21 periodistas de diferentes nacionalidades, mientras hacían su trabajo. La prensa occidental ha evitado publicar este tipo de información o tratan de minimizar su impacto, por un asunto estrictamente racial, ya que en la mayoría de los periodistas víctimas son de nacionalidad palestina y uno de ellos es libanés. El Comité de Protección de los Periodistas fue el encargado de hacer este trágico conteo y detalló que entre las víctimas se encuentran redactores, fotógrafos o camarógrafos. Agregaron que entre las víctimas hay 3 comunicadores israelíes que han caído entre los bombardeos de la Franja de Gaza. Según explicó el Comité de Protección de los Periodistas, el día más letal para los periodistas fue el propio 7 de octubre, cuando perecieron los comunicadores israelíes. Desde entonces, todos los reporteros caídos han sido palestinos, con excepción de un libanés. Tal como sucedió con el caso de los trabajadores de Naciones Unidas, los decesos de periodistas se han producido tras ataques contra las sedes de medios de comunicación o otros bombardeos a las residencias de estos reporteros.
El Comité de Protección de los Periodistas añade en su informe preliminar que investiga numerosos informes no confirmados de otro caso de reporteros fallecidos, detenidos, heridos o amenazados durante el recrudecimiento de los bombardeos. El organismo considera que en estos momentos la Franja de Gaza presenta un riesgo especialmente alto para los periodistas en un momento en que se preparan para cubrir una posible invasión terrestre de las tropas de Netanyahu, además de los intensos bombardeos que se producen a diario. Las presiones al gobierno de Netanyahu se han multiplicado en las últimas horas, luego de que miles de inocentes siguen cayendo bajo el fuego de sus armas y los nuevos cohetes entregados por Estados Unidos para su guerra contra la Franja de Gaza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido de manera enérgica al gobierno hebreo que detenga los bombardeos para que pueda pasar la ayuda humanitaria a la población civil. Sin embargo, la frontera con Egipto raciona la entrada de camiones, multiplicando el caos en la zona. El jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, habló con Netanyahu y le pidió encarecidamente que se produzca un alto al fuego humanitario para evitar que el conflicto se extienda al resto de la región. Sin embargo, las ambigüedades del funcionario español le restan fuerza a sus peticiones. Desde China, el presidente Xi Jinping también ha hecho votos por la detención de las hostilidades para que se pueda atender correctamente a la población civil afectada, de manera que no se ponga en peligro el trabajo de los trabajadores de la ONU o de organismos de derechos humanos. El presidente ruso Vladimir Putin también habló con Netanyahu y le pidió que detenga los ataques que afectan a cientos de miles de civiles, para que estos reciban la atención adecuada y puedan quedar a salvo de los bombardeos. Amparado por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados en Europa, el primer ministro Netanyahu ha dicho que no detendrá sus ataques contra la Franja de Gaza hasta que haya eliminado a todos sus enemigos, por lo que la población civil y todos los inocentes en el conflicto siguen en peligro. De momento, la impunidad acompaña al gobierno de Tel Aviv, justo cuando acciones como el bombardeo al hospital de Gaza, que cobró la vida de más de 500 personas, fue engavetado. Los trabajadores de la ONU y los periodistas fallecidos no correrán mejor suerte. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.